9:19 de la mañana de la diaria, gracias por la espera. Estamos abriendo nuestra primera entrevista del día, que como anunciamos es con el senador del Partido Nacional, Martín Lema, con quien tenemos una cantidad de temas para hablar, dado su rol dentro del Partido Nacional en lo que hace a la presidencia de la Comisión Departamental de Montevideo. Ya vendrá en el segundo capítulo de la entrevista la parte montevideana de la cuestión, pero también dada su condición de legislador y de exministro de Desarrollo Social, y vamos a arrancar por ahí esta entrevista. Martín, bienvenido, muchas gracias por estar por segunda vez en nuestro ciclo. Gracias, Martín, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, empecemos hablando del operativo Calle, que es un tema que en lo que llevamos de este ciclo, que empezó la semana pasada, hace poquito, hemos abordado con varias personas, con el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, en nuestro primer programa, ayer con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. En un ratito, después de la entrevista contigo, con una integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido, de personas en situación de calle precisamente. Y bueno, y ahora con vos también como legislador y exministro, ¿no? Recordemos que el 22 de enero empezó esto que lidera el Ministerio del Interior, que se orienta, según se dice, a evitar que se generen lo que se ha definido. Se instaló esa expresión como campamentos en la vía pública, ¿no? Con personas que acumulan objetos y comienzan regularmente a vivir en una ochava, en un espacio público al aire libre. Esto se dice desde el Ministerio del Interior, se hace para preservar la convivencia, la libre circulación y el uso adecuado de esos espacios, y se basa en la ley de faltas, el artículo 368 del Código Penal, y justamente eso también tiene que ver con disposiciones vigentes desde la ley de urgente consideración y su aprobación en el gobierno pasado. ¿Qué primera mirada tenés a esto que puso en marcha este enero el actual gobierno? Bueno, yo voy a decir lo mismo que sostuve cuando fui ministro de Desarrollo Social, porque son problemas o fenómenos de altísima complejidad, requiere que juguemos en cancha grande y creo que hay que tener una doble mirada en el tema. Por un lado, las causas, qué es lo que lleva a que diferentes personas se encuentren en esa situación. Por ejemplo, en materia de intemperie, 9 de cada 10 consumen sustancias psicoactivas. Hay muchos problemas de salud mental. Hay muchos problemas de exclusión cuando recuperan la libertad. Y estamos hablando que más de la mitad de personas en intemperie en algún momento estuvieron privadas de libertad. Y obviamente otros factores que pueden estar vinculados a la vivienda, problemas económicos y demás, porque no solo hay que circunscribirse a los 3 o 4 que los censos presentan en una mayor medida, pero no podemos desconocerlo. Esas causas yo decía en su momento, siendo ministro, que no son cortoplacistas, son miradas a corto, mediano y largo plazo. Hoy sostengo lo mismo. Lo que nosotros llevamos adelante el periodo pasado es generar la estructura que permita el inicio de revertir esas circunstancias, como por ejemplo, bueno, camas de ENACE para dar respuesta a 24 horas en materia de adicciones. Asumimos el gobierno con 114 camas solamente. Obviamente que no tiene la capacidad de dar respuesta a esa magnitud del fenómeno. Problema o sea, estas camas fueron en aumento. Camas de desintoxicación, se tenía solamente 5 para poder compensar diferentes personas con problemas de consumo. ¿Te acordás que cuando se votó la ley de salud mental en el año 2017, yo fui uno de esos votos, siendo legislador por la oposición, no se generó un plan alternativo? Entonces, personas que antes iban a las colonias, actualmente terminan en situación de calle. Obviamente las colonias no es el modelo a seguir, pero acá no terminamos ni con las colonias ni con un modelo alternativo. Las personas lamentablemente terminaron en la calle. Y en el caso de las personas que recuperan la libertad, nosotros trasladamos la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado de la órbita del Ministerio del Interior al MIDES para dar una impronta social. Entonces, entre cupos especializados que generó el MIDES, entre las camas que fue incrementando ACE y el paso de la DINALI del interior al MIDES, se empezaron a generar raíces para poder dar una respuesta seria, que no es en el corto plazo, a la atención de las causas que recién te comentaba, que no es de solución inmediata. Sea el gobierno que sea, no se puede tomar en las causas como que se dan en solución inmediata, porque hay trayectorias.
En el último relevamiento, en el último censo, una persona, Martín, hacía 37 años que estaba en situación de calle. Por arte de magia, ante una acción, no se revierte una situación que se viene acumulando durante 37 años. Y esto no solamente compromete al MIDES, es el Ministerio de Vivienda, es ACE, es el Ministerio de Salud Pública, es la colaboración del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como te decía las causas, están las consecuencias que hay que atender, porque esa mirada que puede estar a mediano y largo plazo tiene consecuencias que tenemos que intervenir en la situación de emergencia. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, las consecuencias de lo que se ve en forma permanente, que es un aumento sostenido de personas en situación de calle. Ahí hay que aplicar la ley de faltas, pero sobre todo hay que aplicar la internación compulsiva en los casos que presentan problemas de salud mental o problemas de consumo de sustancias. ¿Compartimos el cambio de criterio del gobierno y la aplicación de la ley de faltas por parte del Ministerio del Interior? Sí, yo particularmente la comparto, ese cambio de visión que ha tenido el gobierno. Ahora, creo que en realidad el eje hay que ponerlo en una mayor medida en la hospitalización involuntaria, que en su momento el Frente Amplio votó en contra y creo que hoy está a favor. ¿Por qué? Porque cuando se aplica la ley de faltas, se retira circunstancialmente a una persona que muchas veces pasa que a la hora y media, 2 horas o al rato vuelve a ese lugar. Entonces, si se da porque esa persona se constata que tiene problemas de salud mental o de adicciones, lo lógico es que ese ejercicio de la fuerza pública sea para trasladarla a un hospital donde se pueda compensar y tener, desde el punto de vista de emergencia, tratamiento médico que ayude. Es parte de las consecuencias. Y hay que acelerar algunas cosas que se empezaron el periodo pasado, por ejemplo, el convenio con el Ministerio de Vivienda, donde 100 casas se iban de la DINISU, del Ministerio de Vivienda, se iban a pasar al MIDES, porque al MIDES le costaba mucho acceder a casas. Y las casas, en el modelo Housing First, son mucho más eficientes y mucho más rentables desde el punto de vista social. ¿Cómo es ese modelo? Perdón, y más económico. En vez de tener un refugio de 20, 30 personas, que evidentemente por la cantidad de personas no es el modelo lógico para poder generar un trato mucho más personalizado de una salida o de un egreso de esa situación, se recurren a casas entre que viven 3, 4, 5 personas con la intervención social y que termina siendo para la persona muchísimo más comodidad, tiene más privacidad, se encuentra en un ámbito de una casa. Entonces, desde el punto de vista del egreso, de que esa persona deje de necesitar apoyo, es mucho más eficiente que un modelo de 20, 30 personas donde la convivencia en los refugios tradicionales es mucho más compleja. Ahora, ¿cuántos inmuebles precisaría el MIDES en función de la realidad actual que conocés desde hace poco para poder hacer eso? Bueno, primero, lo que nosotros tuvimos problemas, y creo que las actuales autoridades deben tener lo mismo, es que vos hacés llamados para disponer de las casas o de los lugares para llevar adelante esta acción, y los llamados terminaban desiertos. O sea, los privados no tienen interés en hacer un negocio de alquiler con el Estado, por ejemplo. Exactamente. Ahora, el Estado tiene una cartera de viviendas importante, ¿no? A eso fuimos nosotros, a esa cartera de viviendas y sobre todo con lo que fue el plan de la DINISU, que es una dirección para erradicar asentamientos por parte del Ministerio de Vivienda. La Dirección de Integración Social y Urbana. Bueno, exacto. Lo que nosotros solicitamos fue viviendas que dentro de ese programa se contemplen para aplicar este modelo en personas en situación de calle. Y en su momento se firmó un convenio en el año entre 2023 y 2024 para que 100 viviendas pasen, que es una cifra que no permite, como todo, no te estoy hablando de que sea la solución, pero es una herramienta que contribuye mucho con el tema, y ahora hay que hacer una puesta a punto de que está ese pasaje de viviendas de la DINISU, porque ahí el Ministerio de Vivienda, que tiene una mayor expertise, seleccionaba las casas y generaba el traslado al Ministerio de Desarrollo Social. Lo que interpreto es que cuando terminó el gobierno anterior, en el que vos en parte fuiste ministro, ese proceso administrativo todavía no se había completado, digamos. Sí, la firma y la dirección.
La instrumentación que entre que el Ministerio de Vivienda seleccionaba las casas y las trasladabas no se llegó a ejecutar en la totalidad. O sea que esos inmuebles los recibiría, por decirlo de alguna manera, la actual administración. Sí, y creo que es parte de la lógica que hay que tener, generar acciones que vayan mucho más de la administración de la cual sos partícipe, porque acá lo importante son las causas. Lo más importante es sostener diferentes personas que necesitan respuestas, no importa el color político a quien las ejecute. Entonces nosotros aceleramos y sabemos que se iba a dar en este periodo. Y le metimos todo nuestro esfuerzo y hubo un enorme trabajo de todas las direcciones que participaron, y después el ministro Alejandro Sciarra, que fue quien sucedió. Que completó la gestión, digamos. Claro. Y bueno, eso ayuda muchísimo y eso da respuesta de emergencia al tiempo que atiende las causas. ¿Por qué? Porque es mucho más amigable para una persona o una persona que está en un refugio, da el paso al modelo Housing First, que es del que te digo, de las casas. Eso genera posibilidades de que otras personas ingresen en cupo y hay mucho más posibilidades de éxito. Y a su vez es un modelo que desde el punto de vista económico es más eficiente que el de los refugios. Dos preguntas más sobre este tema. La primera, ya que estamos hablando de soluciones, si se quiere, de fondo, marcaste la convivencia de estrategias para el abordaje inmediato, pero también de un trabajo más sostenido, que es el que puede a la larga generar una mejora en esta situación que pasa el tiempo y se sigue evidenciando como un gran problema, el de las personas en situación de calle. Ayer cuando entrevistamos a Sibila y justamente apuntamos a, bueno, pero ¿cuáles son las tareas que se hacen pensando en esas soluciones de fondo en este momento? Él enumeró algunas, dijo, por ejemplo, que hubo un 50% de aumento en dispositivos de salud mental y adicciones, lo que genera mayor capacidad de acceso a tratamientos. También habló del programa de viviendas de apoyo, o mejor dicho, viviendas con apoyo, que viene del periodo pasado. Estamos hablando de ese programa. Exactamente. Bien. Y también habló de un mecanismo que sí es del gobierno actual, si no me equivoco, llamado Puertas Abiertas, que incluye trabajo en duplas para que las personas en situación de calle se vinculen más fácilmente, de un modo más amigable a los dispositivos, lo que conocemos como refugios, lo que también va de la mano con una forma diferente de llegar a esos cupos, evitando, por ejemplo, las colas que se generan en las puertas, y generando también mayor oferta socioeducativa y laboral. ¿Te parece suficiente, o por lo menos en el buen camino, alguno de estos elementos que esta administración está llevando adelante? Diversificar la respuesta fue parte del gran esfuerzo que hicimos en el periodo pasado. Nosotros destacamos que se mantengan y se valoren positivamente algunas acciones comenzadas en el periodo anterior, porque en eso que te decía, jugar en cancha grande, así como hay un reconocimiento por parte de las actuales autoridades a lo que se hizo en el periodo pasado, corresponde también reconocer que al valorarlo positivamente lo mantienen. Por tanto, entendemos que sí, es importante los esfuerzos que se están haciendo. Los cupos especializados en salud mental y adicciones era parte de lo que yo te comentaba. Cuando llegamos al MIDE nosotros no había cupos especializados en salud mental y adicciones. Nosotros ahí decíamos eso mismo, que nos estaba atendiendo de las causas. Por eso empezamos. Ahora, también debe robustecer la respuesta en materia de adicciones y en salud mental. Vos sos muy crítico con cómo está funcionando al respecto. A mí me tocaba, como ministro, muchas veces, vamos a poner lo que nos están escuchando, o lo que nos están mirando. Tiene una persona en la puerta de la casa. Cuando llama, que está durmiendo en la vereda. Cuando llaman al MIDE, ese es el último eslabón. Es decir, esas causas que se comentaban, lamentablemente ya generó consecuencias. ¿Está? El MIDE va. La persona se niega. El MIDE no puede ejercer la fuerza pública. Entonces ahí se aplica o ley de faltas o internación compulsiva. ¿Está? Uno u otro camino. Si esa persona tiene problemas de adicciones o problemas de salud mental, ¿quién es la institución pública que da respuesta en materia de salud en casos así? ACE. Entonces, si ACE no tiene la capacidad de recibir a esa persona, la causa no se trata. Si la causa no se trata, ¿qué pasa? La consecuencia se mantiene. Porque ¿cuál sería el argumento racional para yo entender que esa persona va a salir de la situación si yo no trato la causa? La persona sigue. Entonces, no es que sea crítico o no crítico, es necesario. Por otro lado, una vez que tratás o problemas de exclusión,
Si vos no accedés a vivienda, si no hay una política de vivienda eficiente, esa persona que en el refugio muchas veces tiene problemas de convivencia y le cuesta mucho más desarrollarse, ¿qué pasa? Entonces esa causa tampoco se estaría tratando. Entonces, no es que sea crítico o no sea crítico. El MIDE da la respuesta de emergencia, pero hay otras instituciones que tienen la prestación específica en determinadas materias, que es quien debe dar la alternativa, porque si no siempre va a ser en torno al MIDES y es un círculo vicioso que no pasa a ser virtuoso. Un componente más que comparto para cerrar este tema de las respuestas que ayer nos dio el ministro, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Vos decías que entendías que a partir de lo que está ocurriendo con estos operativos Calle no se resuelve de la mejor manera la derivación de la persona que muchas veces es retirada de la vía pública o a la que se le dice que se tiene que ir. Lo que está ocurriendo hoy es que esas personas van a dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social, la mayoría, cerca de 300 por lo menos hasta la última actualización, al centro de primera asistencia enclavado en Casaballe, y que ahí es donde el MIDES, bueno, ofrece el abanico de soluciones que están a su alcance, ¿no? Y hay, lo dice Civil, a un porcentaje no menor que vuelve al lugar de origen. Hay otras que no, que de repente toma alguna de esas otras rutas o posibilidades. ¿Qué pensás de esa forma de abordarlo y de concentrar allí, en ese dispositivo, parte de lo que el MIDES intenta hacer cuando recibe a esa población? Es una respuesta de emergencia necesaria. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo hago una valoración en torno a las causas, yo tengo que valorar la política pública porque, como te dije recién, los resultados no son inmediatos. Y creo que empezamos el periodo pasado un gran camino de generar raíces fuertes. Mi valoración, donde muchas veces puedo llegar a ser crítico, es sobre la consecuencia. ¿Tá? Celebro el cambio de visión del gobierno, que ya te digo, y está el material, lo pueden ver en el Senado o en diputados, que se oponían hasta la ley de internación compulsiva. Yo creo, y yo solicitaba siendo ministro, la aplicación de ley de faltas para tener la consecuencia. No solamente eso, Martín. Nosotros íbamos a contratar desde el MIDES policías eventuales y teníamos una coordinación a traer un policía para contribuir incluso con la aplicación de ley de faltas, porque siempre decíamos que no es un derecho vivir en la calle, sino que es la violación de una cantidad de derechos y que sería cínico tomarlo como un derecho, porque ¿quién puede estar en un bienestar o en una prosperidad alguien que termina durmiendo en el banco de una plaza? O sea, lo más fácil para la administración es tomarlo como un derecho y obviarlo y no preocuparse por buscar cambiar esa situación. En cambio, lo contrario, la rebeldía nos tiene que llevar a no aceptar esa situación, más allá de que es un problema acumulado durante muchos años. Entonces, insisto, causas y consecuencias. Y en las consecuencias hay que aplicar las faltas porque el uso indebido de espacios públicos no es aceptable, hasta por la propia persona y obviamente por problemas de convivencia, pero tienen que incrementar la herramienta o el uso de la herramienta de la hospitalización involuntaria. Yo ahí tengo la impresión de que desde el campo de la izquierda, más allá de estas decisiones que ha ido tomando el actual gobierno, uno de los temores que siempre existió es el de que en esos abordajes, en los que nadie discute, hay una persona que está viviendo en las peores condiciones posibles, pueda haber, ante la negativa a la discusión, uso de violencia y una situación traumática para esa persona, sobre todo por la intervención policial, que es algo que aporto, también dicen las personas en situación de calle organizadas en Ni Todo Está Perdido, que en un ratito van a estar por acá. ¿Qué importancia le das a esa mirada humana sobre ese momento del abordaje? Primero, por supuesto que hay que tener empatía de lo que son diferentes puntos de vista de personas que han atravesado esa situación. Yo he recorrido, he estado en primera línea conversando en ola de frío, diferentes etapas del año, he ido a comunidades terapéuticas y te puedo asegurar que yo vi, no me lo contaron, yo vi con Fernanda Auesper y Gabriel Cunha, y todo el enorme equipo que trabaja y que trabajó en esa dirección, y hay muchos que se mantienen, pero yo vi como personas que parecían que estaban entregadas a la insistencia, no lo tomemos como la represión de la insistencia y que no pueden estar en esa situación,
terminaron en comunidades terapéuticas donde pudieron tratar las adicciones y en el correr de un año vos veías a dos personas que eran distintas pero eran la misma persona. Eso yo lo vi, no me lo contaron. Me acuerdo en Paysandú, en una comunidad terapéutica, una persona que en una ola de frío había conversado yo con ella, junio del año 2022, había conversado con esa persona y esa persona estaba agradecida de la insistencia por parte de las diferentes instituciones, que eso terminó llevando a una derivación a una comunidad terapéutica y esa persona hoy imagina un futuro, tiene una esperanza. Entonces, yo insisto que vivir en la calle nunca puede tomarse como un derecho, sino la vulneración de muchísimos derechos, y que la situación de violencia está identificada con el propio ejemplo de una persona que esté atravesando un invierno frío en esas circunstancias. Para cerrar la agenda vinculada a asuntos del ministerio en el que estuviste al frente como ministro en parte del gobierno anterior, el MIDES, en los próximos días Sibila va a comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento, en la que vos no estás porque en este receso legislativo no te tocó integrarla, pero bueno, sos legislador y seguís estos temas con atención, y va a comparecer acompañando a autoridades del INAU, convocado por el senador colorado Robert Silva, debido a, por lo menos en el momento en el que se formalizó la convocatoria, 3 muertes de niños, niñas y adolescentes en distintas circunstancias muy diversas que estaban bajo amparo del INAU. A esos 3 casos, más recientemente, el viernes pasado, según comunicó INAU, se le sumó un 4.º caso. O sea que ese es el estado de situación. Entre diciembre y enero, todos los casos se dieron. Diciembre y febrero, en realidad, se dieron los 4 casos. El fenómeno de las muertes de menores bajo amparo del INAU no es nuevo. Hay cifras que dan un promedio de cerca de 60 casos por año, si uno saca cuentas de 2020 hasta ahora. Y me interesa, como ayer se lo preguntamos a Sibila, preguntarte a vos, que fuiste ministro de Desarrollo Social, aún entendiendo que INAU es un servicio descentralizado, Claro. Que ofrezcas una mirada a propósito de qué está pasando ahí, por qué pasa tanto eso. Mirá, lo primero, el INAU, en realidad el MIDES no interviene en el INAU, es el Ministerio de Referencia y es la comunicación del Parlamento con el Poder Ejecutivo. Por eso la comparecencia que se da por parte del MIDES. No es que el INAU dependa del MIDES. Eso siempre es bueno aclararlo. En estos temas tan sensibles y tan dramáticos, yo opino solamente cuando tengo propiedad y conozco los detalles. Sería mezquino generar una opinión sin conocer todas las características. Lo que sí voy a decir es que confío en el trabajo serio que ha llevado adelante el senador Robert Silva y el diputado Pedro Gisdonian, que también ha trabajado en el tema. Por tanto, para tener una valoración, prefiero esperar a la comparecencia, en este caso que Robert Silva lleve adelante la convocatoria con esa preparación y estudio que lo caracteriza, y después, escuchando, poder sacar conclusiones o tener mayores elementos, porque ante ellos tan dramáticos, lo peor o lo irresponsable es dar una opinión sin tener la propiedad para hacerla. Eso con respecto a estos 4 casos. Claro, no conozco las características. Si te digo una cosa o la otra, en este caso estaría siendo irresponsable, porque yo me pronuncio los temas cuando los proceso, y más cuando se trata de unas muertes. Ahora, mirando un poco más allá, hace poco, ayer también en la entrevista con Sibila manejamos estos datos, Brecha publicó un informe, el semanario Brecha, que dice que desde 2020 hasta ahora, lo que incluye también todo el año ya cerrado, 2025, hubo 347 personas, niños, niñas y adolescentes vinculadas a INAU, que fallecieron. Después hay un desglose que me parece importante hacer. 234 de esas 347 estaban vinculadas a centros de tiempo parcial, atención a la ciudadanía, ahí entra un centro CAIF, por ejemplo, ¿no? Mientras que 112 sí formaban parte del sistema de protección especial, que ya implica un nivel de dependencia mayor o una estadía continua en dispositivos, en este caso de INAU. Entonces, saliendo de estos 4 casos, entiendo la cautela al respecto y mirando el problema en un sentido más amplio, ¿qué le pasa al país que tantos niños, niñas y adolescentes que están bajo amparo del instituto que vela por la niñez y la adolescencia mueren en esa situación por las más diversas causas? Mira, Martín, sin conocer el informe y tratándose de la administración actual, yo fui muy cauteloso, por tanto no es que sea cauteloso en una administración de un color y no en otra. Esa misma cautela, para yo pronunciarme, me gusta
tomar conocimiento de los elementos para pronunciarme. Eso me parece gráfico, por lo tanto yo no te puedo hablar de estos temas específicos o más allá de la generalización o lo que sea, sin conocer las características. Te puedo hablar en términos generales, pero ya saliendo de esta hipótesis, ya saliendo de los hechos dramáticos o trágicos, porque no tengo opinión o estar privado para hablar. Sí creo que cuando hablamos de infancia, primera infancia o adolescencia, muchas veces lo hablamos desde el punto de vista socioeconómico, a nivel de prestaciones. Cuando hablamos de pobrezas, cuando hablamos de desigualdad, siempre, muchas veces tenemos una concepción más de una mirada socioeconómica. Yo creo que tenemos que agregarle con mucha jerarquía lo socioemocional o lo sociosanitario, que tiene que ver con la salud mental, con la intervención en la salud mental. En el periodo pasado llevamos adelante los centros Ni Silencio Ni Tabú, que se hicieron a través del MIDES, o mejor dicho, a través del INJU, los hizo el MIDES a través del INJU, que tenía que ver en la adolescencia una intervención que tenía que ver con lo emocional, con dialogar, con hablar, con qué te pasa, con qué me pasa, con cuáles son los problemas. Y creo que es de los grandes desafíos del país, desde la primera infancia, el abordaje en materia de salud mental, porque es la primera etapa de la libertad personal. Ahora, ojo, en estos casos de muertes de los que hablamos, hay todo tipo de causas. Seguramente haya aspectos vinculados con salud mental, pero hay también pero yo no, a veces patologías de otra índole, ¿no? Por eso te dije, no me refiero a esto específico. ¿Por qué? Porque yo no te puedo dar una opinión con propiedad. Pero, a ver, para contrastar opiniones, ayer cuando vino el ministro Sibila, él se animó a establecer o a poner arriba de la mesa un par de elementos que quizás se puedan tener en cuenta. Él dijo que entiende que en INAU hay problemas estructurales. Fuiste ministro de Desarrollo Social, me interesa tu mirada al respecto. Y también dijo que muchas veces la población que termina teniendo una alta dependencia, un vínculo con INAU, a veces a lo largo de la jornada entera, ¿no? Jóvenes institucionalizados, en ocasiones tienen trayectorias de vida previas muy complejas que hacen que esos problemas, a veces de salud, de distintas características, como quien dice, tensen el sistema o exploten en el sistema una vez que están bajo amparo del Estado. ¿Te parecen miradas razonables esos dos elementos? A ver, como todo tratamiento requiere de un diagnóstico. Ahora, no podemos estar en un eterno diagnóstico, hay que actuar. Yo te hablaba en términos generales que la intervención en primera infancia es lo que puede evitar que una persona o un adolescente termine en la órbita del INAU. Entonces, te estoy dando una concepción general que tiene problemas estructurales. Sí, es posible que tenga muchos problemas estructurales. ¿Los notaste cuando te tocó estar en el Lo que pasa es que te insistí, por eso te hacía esa salvedad. En la gestión del MIDES no hay una intervención en el INAU. El MIDES, el INAU y el INISA, como el Parlamento no se comunica directamente con servicios descentralizados o entes autónomos, tiene que tener un ministerio de referencia. El MIDES es el ministerio de referencia, pero el INAU tiene presupuesto propio y tiene una gestión propia. Entonces, lo que sí, cuando yo estuve, vi una brillante presidencia de Pablo Dala, que me acuerdo que interactuábamos, que firmábamos convenios y firmábamos convenios porque eran dos instituciones distintas. Después que haya temas o desafíos estructurales, son miradas que pueden ser atendibles. Lo que no podemos caer es en un eterno diagnóstico. Hay que actuar. Cuando uno diagnostica debe pasar inmediatamente a la intervención. Yo te lo ponía en algunos ejemplos del MIDES. Se veían problemas vinculados a causas, etcétera, etcétera. Se intervino en generar las políticas. Pero yo te insisto, Martín, que cuando se trata de situaciones tan dramáticas, y habiendo un senador que ha estudiado mucho más que yo el tema, en este caso, como Robert Silva, y el diputado Pedro Gidonian de mi partido político, yo, para hacerte valoraciones con propiedad y responsabilidad, prefiero esperar las instancias correspondientes por esa seriedad que requiere el tema. Nos quedan un poquito más de 10 minutos de entrevista. Pasemos a la agenda de Montevideo. Dale. Que nos quedó, capaz que para más atrás de lo previsto inicialmente. La semana pasada sesionó la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, que vos presidís, y se analizó el proyecto de presupuesto que está a estudio de la Junta Departamental de Montevideo en este momento, y según informaron algunos medios, al caso de El País, se resolvió pedirle una reunión al intendente
Mario Vergara. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso fue efectivamente lo que pasó. Ya que efectivamente el proceso fue ese. ¿Con qué intención el Partido Nacional pretende en este momento hablar con las autoridades de la Intendencia de Montevideo? Lo que vamos a hacer es llevar una visión y diferentes planteos que sean constructivos. La verdad es que cuando uno mira el presupuesto se lleva una decepción importante porque termina siendo más de lo mismo. Fíjate que las inversiones, seguimos muy bajos en materia de inversiones. De hecho, lo que se proyecta en el 2026 termina siendo menos que lo ejecutado en el año 2024, todavía no están los datos del año 2025. Y en realidad, si Montevideo no proyecta y no hace los máximos esfuerzos por parte de los administradores en mover las inversiones, cuando miramos para adelante la expectativa termina siendo muy, muy baja, lamentablemente. Vos fíjate que estamos hablando de 12 o 13 pesos de cada 100 que solamente van al rubro de inversiones, en donde vemos que Vergara, si tomamos en tiempo el periodo Vergara y el periodo COSE en la misma franja temporal, tienen más contrataciones directas Vergara que las que tuvo COSE en el mismo periodo de tiempo. Y digo, mira, bueno, pero una contratación directa, yo hablo de que la confianza, que es una parte fundamental para llevar adelante la administración de recursos, evidentemente que se ve que acá en las prioridades desordenadas no hay cambio. O sea que se va a seguir un proceso que va a cumplir 40 años con más de lo mismo. Para afinar la mirada en alguno de los temas capaz que más importantes para la ciudad en función de sus problemas y también desde el discurso de las autoridades, ¿no? E ir a aspectos concretos políticos que serán discusiones muy cerca en el tiempo en la agenda de Montevideo. Al entregar el presupuesto en la Intendencia o desde la Intendencia, las autoridades informaron que pedirían dinero extra presupuestal para 5 temas clave: saneamiento, veredas, calles, un proyecto de revitalización de la ciudad vieja y para limpieza. Cuando digo extra presupuestal me refiero a no ha dicho el intendente específicamente cuál de las distintas opciones entre financiamiento a través de Banco Mundial, BID, Fonplata, CAF o eventualmente un fideicomiso. Y más cerca en el tiempo, hoy el país, basado en dichos del director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herú, en una reunión vecinal en Bella Italia, informa que la Intendencia pedirá 60 millones de dólares extra presupuestales para limpieza, ¿no? Que es una de las grandes apuestas. ¿Cómo está siguiendo lo que ya está haciendo en materia de limpieza la Intendencia de Montevideo, la lenta sustitución de los contenedores en algunos barrios, que se bajarían a la mitad de los que son al final de la gestión por otros dispositivos, domiciliarios en muchos casos? ¿Y cómo se posiciona el Partido Nacional ante el muy probable planteo de ir por la búsqueda de mayorías especiales en la Junta para un proyecto específico extrapresupuestal de limpieza? Yo creo que no pueden seguir engañando a la gente o no pueden seguir subestimando a la gente. Cuando hablan de plata son gastadores compulsivos. Y yo insisto mucho en la confianza y en la seriedad de los planteos. No siempre más plata o una obra necesariamente va a terminar en un mayor desarrollo para Montevideo. Te voy a poner un ejemplo, el corredor Garzón. El corredor Garzón, ¿tuvo destino de recursos? Sí. ¿Hubo obra? Sí. ¿Mejoró? No. Empeoró. Entonces ahí, por eso la confianza y la buena administración es fundamental cuando vos te parás en ese tipo de planteos para generar credibilidad. El intendente Vergara en la campaña nunca habló de esta solicitud. De hecho, el intendente Vergara habló del ahogo financiero por parte del gobierno nacional a la Intendencia de Montevideo, de lo que decía todo el Frente Amplio. Yo, siguiendo la línea de lo que comentaron, lo que expresaron en campaña electoral, si Montevideo estaba tan deteriorado por el ahogo financiero del gobierno nacional, se supone que ahora que la Intendencia de Montevideo es el mismo partido que el gobierno nacional, ese ahogo no se va a dar. Por lo tanto, estarían contando con recursos para llevar adelante diferentes acciones o diferentes planes como los que estabas planteando y tú estabas repasando recién. Entonces no es creíble, o debería explicar el intendente, por qué hablaba de un ahogo financiero como excusa
de que no se llevara adelante acciones de desarrollo en Montevideo, y hoy que supuestamente no tendría el ahogo financiero, o salvo que siga sosteniendo que en este caso el gobierno de Yamandu Orsi también lleva adelante un supuesto ahogo financiero en la Intendencia de Montevideo. Ahora, de tu no se respuesta, estaría entendiendo, pero aparte otra cosa. pero se desprende que no hay mucha viabilidad de que el Partido Nacional vote a favor de esto, o eso habría que verlo. Primero estamos en el presupuesto, y esto creo que hay que ir etapa por etapa. El presupuesto va a salir porque el Frente Amplio tiene la mayoría para aprobarlo, ¿no? Pero a mí me parece que más allá del el pedir plata, esa postura del Frente Amplio de ser gastadores compulsivos en Montevideo, antes que analizar si un fideicomiso sí o un fideicomiso no, hay que ver la credibilidad y el escenario del esfuerzo que se está haciendo. El mismo intendente que en este periodo de tiempo generó 86 contrataciones directas, más que lo que hizo COSE durante el mismo periodo, está hablando de problemas financieros de la Intendencia. El mismo intendente que prometió en el corto plazo resultados en materia de basura que no vemos. El mismo intendente que dijo que iba a cerrar el casino municipal, y el casino municipal sigue abierto todavía por un periodo de tiempo en los números que expresa el presupuesto. Bueno, ha expresado que hay un proceso avanzado para que el Ministerio de Economía y Finanzas asuma la administración del casino, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas se venció un plazo, un pedido de informes, y no me dijo lo mismo que está diciendo el intendente. Entonces se deberían poner de acuerdo. Porque cuando se da un anuncio que genera expectativa y pasa el tiempo y no se cumple, lo que se genera es frustración. Ahora, Martín, nos quedan 4 minutos de nota. El mismo intendente que pone los mismos recursos y va mucho más allá del tema específico para TV Ciudad que para el arreglo de calles. Y no se trata de TV Ciudad sí o TV Ciudad no. Nadie va a medios públicos a exigir que levante la basura, que arregle las veredas, que agilice el tránsito. ¿Por qué? Porque hay prestaciones específicas que deberían ser prioritarias. Nos quedan, decía, 4 minutos de nota, y yo te quiero preguntar por 2 o 3 cositas que son fundamentales. Una, ya que estábamos hablando de limpieza. Cuando te entrevistamos acá el 16 de junio del año pasado, vos no habías asumido todavía la intendencia. Vos dijiste que debía abrirse una carta de crédito sobre la gestión de Herú por su trabajo previo en la intendencia de Canelones, por su disposición, según te habían dicho distintas personas que lo conocían. Tengo muy buenas referencias de Leonardo Herú. Nos dijiste, es el actual director de Desarrollo Ambiental. Más allá de la discusión con respecto a cómo financiar los cambios en la limpieza en la ciudad, lo que vas sabiendo y viendo de este proceso de sustitución de los contenedores en la vía pública por dispositivos domiciliarios que ya se hizo en el Cerro y ahora se amplió a Capurro, todavía en fase muy inicial, que apuesta a bajar la mitad de contenedores en las calles a la mitad, de 11.000 y pico a cerca de 6.000. ¿Qué te está pareciendo? Primero, como medida concreta, dentro de un sistema es compartible al punto que nosotros la llevamos en el programa para ciertas zonas. No es lo mismo un intradomiciliario en una zona más residencial que un intradomiciliario en un edificio y en un lugar de alta densidad de población. Entonces, como herramienta aislada, es compartible. En términos generales, al principio vi como que había una amague que podía llegar a mejorar, y después vi que se empezó a desplomar nuevamente al punto tal que a fin de año Montevideo, que tenía los problemas sobre las fiestas y demás, los problemas fueron los mismos de siempre. Entonces, en términos generales, no veo el cambio en materia de limpieza. Vi alguna maga aislado, alguna acción que es compartible como la que te decía, pero en términos generales sigo viendo los mismos problemas. Creo que hay desafíos, que en el caso de Herú tiene desafíos, por ejemplo, el arroyo Carrasco, con todos los problemas que se generan, que a su vez tiene que ver con 2 intendencias, la Intendencia de Canelones y la Intendencia de Montevideo. Debería contar con todos los elementos para llevar adelante una salida o empezar un proceso de solución, porque fue director de gestión ambiental en la Intendencia de Canelones y ahora está en la de Montevideo, y ese ahí que es un problema que tiene contaminación, que tiene que ver con el riesgo sanitario y demás. Justamente conoce los 2 lados, las 2 administraciones que tienen competencia para actuar ahí. Pero concretamente el plan de sustitución de contenedores en el Cerro y Capurro. Todavía, a ver, pueden ser soluciones, y todavía no puedo dar una valoración concluyente. No veo resultados hasta el momento. Para cerrar la entrevista, el escenario de que sea por limpieza o por alguna de las otras también 5 áreas o 4 además de limpieza que para esta gestión son las fundamentales. El escenario de que la Intendencia presente ese proyecto que requeriría
o que requerirá para su aprobación una mayoría especial ante la Junta Departamental para obtener ese financiamiento extra presupuestal, es muy probable. De hecho, lo está diciendo la Intendencia, va a ocurrir. El Frente Amplio tiene 17 votos, o sea que le faltan 4 para la mayoría especial de 21. Y ahí se da un hecho en la bancada del Partido Nacional que es interesante como dato político, y es que hay una lista, la lista 22, que de algún modo tiene como referente departamental a Santiago Caramés, que tiene 3 bancas, las de Nicolás Hernández, Joaquín Campos y Laura Soto. Son ediles y edilas del Partido Nacional, y hay una 4ª banca de Federico Paganini del Partido Colorado, que están asociados, según se dice, a algo que se define como una posición constructiva o dialoguista, o que no ve con malos ojos la chance de apoyar algún proyecto que requiera de estas mayorías especiales. ¿Cómo el Partido Nacional debería posicionarse ante esa discusión? ¿Y qué vínculo tenés vos con esa parte de la bancada, la de la lista 22, que capaz que tiene una forma de trabajar que es diferente a la de la mayoría de la bancada blanca? Mira, primero, la bancada de ediles de la coalición republicana es excepcional. Y cuando yo miro la bancada de ediles de la cual aprendo, no distingo ni por lista ni por partido, porque creo que hay un complemento que enriquece, y la verdad que les he reconocido el trabajo de todos como bancada, porque da gusto ver el funcionamiento. Sobre todo los ediles, mi concepción es de muy alto valor conceptual de todo lo que vienen desarrollando. En la departamental se vienen dando intercambios, no solamente con una lista en particular, sino a nivel general, que le aporta mucho. Hoy tenemos departamental a las 6 de la tarde, en donde vamos a seguir con el intercambio, y no veo ningún margen o sea, no veo no lo veo por el lado de la división, veo por el lado del complemento, que no solamente se haga una lista, sino por los diferentes puntos de vista. Pero hay que esperar una votación, sea en favor o en contra. No, yo creo que unida, o se pueden presentar yo lo que estoy viendo es que se está analizando paso a paso. Ahora está en pleno análisis de presupuesto, y me encanta las potencialidades que hay en toda la bancada de ediles. En el caso de los 3 ediles que vos mencionaste, también tengo el mejor concepto, y también veo con muchísimas ganas y con muchísimo empuje a Santiago Caramés, que es de los dirigentes de Montevideo, que se toma la tarea en serio. En general, de toda la bancada de la coalición, yo veo claro un espíritu constructivo, pero el espíritu constructivo también es buscar que generen confianza los diferentes administradores, y no seguir con más de lo mismo, porque cuando se sigue con más de lo mismo y vemos Montevideo como está, quien pierde es la gente. Yo recién te ponía un ejemplo de por qué no necesariamente los recursos y las obras terminan siendo en beneficio de la gente. Puede ser al revés en algunos casos. Y acá se está mostrando que de las prioridades de Vergara fue 86 contrataciones directas. Entonces el intendente empieza por no mostrarse muy constructivo en cuanto a los desafíos y las prioridades que debe ser Montevideo. Se está mostrando mucho más abierto a jugar para la barra del Frente Amplio que para Montevideo. Son las 10 con 2 minutos. Quien debe predicar con el ejemplo en primera medida del compromiso por Montevideo es el intendente, que hasta el momento no lo estamos viendo. Son las 10 con 3 minutos, vos a las 10 te tenías que ir. Sí. Pero hay un temún del que no hablamos, y yo quiero que me des, si podés, una reflexión breve. No depende directamente de la intendencia, pero la involucra, y es muy importante para cualquier intendente o intendenta que se pueda hacer una obra de transporte metropolitano que altere o que cambie 18 de julio eventualmente con una solución soterrada. Eso, supuestamente por estos días, lo va a terminar de definir el presidente de la República, Yamandu Orsi, que ya volvió del viaje a China. No, ¿Tenés opinión al respecto de ese tema? No podemos seguir con anuncios al voleo, primero. Hoy la departamental va a analizar diferentes esquemas dentro de los que se encuentra la movilidad en sentido integral. O sea que a priori no querés fijar una posición hasta que no llegue esa definición de la nosotros departamental. Analizamos la movilidad, y la movilidad tiene que ver con inspectores colaborando con la celeridad del tránsito, tiene que ver con las multas, que tenemos una intendencia muy poco amigable con el contribuyente. La movilidad tiene que ver con todo el transporte público y los tiempos que se pierden desde el origen al destino de las personas, desde los ejes de ruta distintos que están colapsados. O sea, la movilidad no se analiza en torno a una acción determinada en un punto geográfico. La movilidad hay que concebirla en forma integral, y en eso estamos en proceso de análisis. La
próxima vez tendremos más tiempo para hablar. Gracias, Martín, por la Por visita. favor, Martín, muchas gracias.